Vamos a ver qué tenemos para comer. A ver... ¡Oh! ¡Pilates! ¡Me encantan! Bienvenidos un día más, queridos alumnos, a nuestra clase de Literatura Universal. Vamos a hablar ahora del teatro. En concreto, dentro de lo que es el teatro del siglo XX, vamos a hablar en este vídeo del teatro anterior a la Segunda Guerra Mundial, que como ya hemos visto a través de las actividades que hemos hecho con el libro, es el hecho más importante de todo el siglo XX y que marca la división entre dos etapas bastante diferenciadas. Aún así, vamos a ver muchos elementos y muchas iniciativas y muchas propuestas, algunas más vanguardistas, otras más conservadoras, en la forma de entender el teatro. ¡Vamos allá! Bien, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el teatro tiene una serie de elementos que son propios e intrínsecos a él y que determinan muchísimo su triunfo o su forma de entenderse. Estamos hablando de los condicionamientos comerciales. El teatro, al fin y al cabo, como ya vimos en el anterior vídeo, es un negocio, ¿vale? El teatro necesita ser rentable o necesita que haya alguien que, digamos, que ponga el dinero para que el teatro pueda realizarse. Además, eso implica tener en el bolsillo dos cuestiones. Una, un público receptivo, un público que demuestre que le gusta lo que estás haciendo y que anime a otros a ir al teatro y que llene tu teatro. Y otro, tienes que tener un teatro. Tienes que tener un espacio, un local que es apropiado. Todo esto nos va a llevar a un elemento tremendamente claro, que es la gran división de formas de entender el teatro. Por un lado hablaríamos del teatro comercial y por otro lado hablaríamos del teatro vanguardista, innovador. El teatro comercial es habitualmente conservador, habitualmente son salas tirando a grandes, tirando a extensas para que pueda entrar cuanta más gente mejor para amortizar la inversión que se ha hecho con el teatro, y el público habitualmente tiene que ser un público que pudiera disfrutar de la obra en sí. No puedes ofenderle, no puedes apretarle demasiado las tuercas. Eso es lo que va a ser el teatro comercial. Por otro lado, tenemos el teatro innovador. Aquí tenemos un ejemplo de una parodia de lo que es ese concepto del teatro innovador. Shh. Yo soy ira. Yo soy codicia. Yo soy ira, envidia. Yo me largo de aquí. No te vas, tienes que quedarte. Esta es la cara del consumismo. Oh, Dios mío, Ted trabaja en la función. ¡Hola! ¡Codicia! ¡Ira! ¡Envidia! ¡Y consumismo! ¡Yo soy vuestro padre! ¡América! Tres horas después. El teatro innovador va precisamente a pretender apretar esas tuercas, va a pretender salirse de los elementos básicos, va a pretender llegar a algo mucho más allá. Le importa más el arte que se hace que el negocio en sí mismo. Y el cómo conseguimos avanzar ese arte es mucho más importante que la cantidad de dinero que nos embolsamos en el bolsillo. Hay tres elementos además que van a marcar un enorme cambio de tendencia a comienzos del siglo XX. Por un lado va a ser la aparición del director de escena. Antes teníamos autor, teníamos actores. Y teníamos incluso a veces situaciones en las que el propio autor estaba metido entre los actores y demás. Entonces las posibles indicaciones que pudiera haber partían directamente del autor. En este momento empieza a aparecer la figura del director de escena, que es el que decide cómo se interpreta al autor, ¿vale? El autor ha realizado algo, pero el director de escena puede darle la vuelta totalmente y presentar algo que sea con un cariz totalmente nuevo. Por otro lado, hay que marcar como un hecho totalmente importantísimo en esta época es el progreso tecnológico. Cada vez se pueden hacer más cosas dentro del teatro, cada vez hay más medios, cada vez hay más posibilidades de dejar que la imaginación fluya más allá de las cuatro tablas que forman el escenario. Y por último, pero no por ello menos importante, el cine. El cine es esencial para entender cómo cambia todo esto, cómo cambia el teatro.
El teatro va a influir profundamente en el cine. El cine al principio bebe de los conceptos narrativos del teatro, pero con el paso del tiempo el cine va a ser más asequible para las clases medias y eso va a implicar que sea mucho más interesante para los espectadores ir al cine. ¿Qué ocurre con esto? El teatro se adapta, el teatro pretende adquirir cosas que ha visto en el cine, de tal manera que la influencia de ambas disciplinas artísticas es constante y es esencial para entender cómo cambia el teatro en este momento. Hay grandes autores de los comienzos del cine, como podrían ser Griffith o Eisenstein, que marcan totalmente una nueva forma de entender ese cine, y eso nos va a llevar a cambios en el teatro. A comienzos del siglo XX va a haber una serie de innovadores dentro de la propuesta teatral. Su planteamiento va a ser volver al realismo. Van a estar tremendamente influidos por autores como Ibsen o como Chekhov, sobre todo. Pero lo que más importante va a ser es su puesta en escena, el cómo ellos plantean que debe entenderse el teatro. Por un lado vamos a tener a Antoine, que va a trabajar mucho más todo lo que viene siendo lo que rodea al actor, y por otro lado tenemos a Stanislavski, que va a tratar muchísimo qué es lo que entiende él como lo interno del actor y cómo eso interno va a expandirse para la interpretación. Antoine es el fundador del Teatro Libre de París en 1887. Lo que va a pretender es trabajar la forma en la que las obras son representadas y va a caracterizarse por una serie de cambios importantísimos. El primero de ellos sería que da la misma importancia al trabajo de todos los actores y no solo al actor principal, como ocurría en los montajes anteriores. Todos y cada uno de los actores han de ser importantes, ya sea que tengan todo el texto o que tengan una única línea. Debe ser importante su interpretación para poder dar veracidad a lo que vemos. En segundo lugar, Antoine pretende eliminar el retoricismo y la gesticulación, que era algo en lo que la interpretación de siglos anteriores se había basado. Para transmitir emociones, la mejor manera no es a través de formas totalmente exageradas de interpretación, sino formas mucho más tranquilas. En tercer lugar, los actores se van a mover con absoluta y total libertad por todo el escenario. Ya no les va a importar dar la espalda al público, eso no es importante. Lo importante es que se puedan mover y en ese movimiento, esa forma de entender el movimiento, no tengan que estar pendientes de si les ven o no les ven. Y otro elemento importantísimo para Antoine es eliminar todo lo que sea falso. Es mejor tener una mesa de verdad que una mesa de mentiras. Es mejor tener un escenario sencillo, pero en el que todo sea veraz, en el que todo sean objetos reales, que intentar meter elementos falsos. Eso ayudará a la veracidad de la obra. Y por otro lado vamos a tener a Konstantin Stanislavski, que va a ser un auténtico renovador de la forma en la que se entiende la interpretación de los actores. Su planteamiento principal es reflejar una realidad interior de los personajes. Hay que entenderlos. Para poder expresar bien qué es lo que un personaje está sintiendo, un actor debe sentirlo de alguna manera, debe identificarse plenamente, no hacer como que es él, debe ser él. Una buena forma de explicároslo es a través de este pequeño vídeo. ¿Por qué asumimos que ciertas maneras o costumbres de los actores son las formas más veraces de ilustrar ideas? Después de todo, la manera en la que cada uno de nosotros navega el mundo es mucho más interna, mucho más silenciosa y mucho más profunda. El líder principal de esta revolución fue Konstantin Stanislavski. Stanislavski nombraba la concepción general de la actuación que precedió al realismo como el arte de representar. Para construir un enfoque alternativo no solo buscó un nuevo grupo de símbolos, sino una metodología nueva con la que podría basarse el trabajo de los actores. Stanislavski llamó a este sistema arte de experimentar. When we grow up, that we have to forget the ideals of youth. La obsesión de este nuevo método yace en centrarse en el actor o actriz, como si fuera un animal mejorado en lo emocional, uno que aspira a olvidarse que él mismo no es el personaje que está representando. You say one thing, he says another, and everybody changes back again. Y en este trabajo de olvidarse de quién es, el énfasis se convierte en reacciones y experiencias emocionalmente veraces. And my wife is sitting there looking at me and I feel like I'm a million miles from her and I know that there's something wrong, you know, that I can't keep living like this, that there's got to be something more to love than commitment. But then I think that I might have given up on the whole idea of romantic love, that I might have put it to bed that day when you weren't there.
De repente, la interpretación ha dejado de tener que ver con una representación transparente para centrarse en mostrar distintas capas de vulnerabilidad. Ahora tiene que ver con ser, no con fingir. Tiene que ver con el subtexto, el subconsciente, que ahora son parte esencial de la interpretación. Así, se anima esta revolución no solo en cómo los actores preparan sus papeles, sino también en cómo los escritores o los directores se plantean contar historias a través del teatro. Would you like to come visit me this Sunday? Yes. What a strange girl you are. Why? Flung out of space. Para Stanislavski, el alma de una interpretación está en una experiencia emocional honesta por parte del actor. When a thing is important, I tell the truth. And this is the truth. I never cheated my sister, or you, or anyone else on earth as long as I lived. Inevitablemente, cualquier interpretación representa una mezcla entre la práctica formal y esta experiencia emocional. Pero la interpretación es mejor cuando es espontánea, cuando es vivida, y cuando más acertadamente representa esta característica especificación humana de la narrativa. Terry, take this job, please. Charlie. Please take it. Charlie. Stanislavski documentó sus muchos métodos y técnicas en las que fue pionero en libros como la preparación de un actor, construyendo un personaje o creando un papel. Profesores como Lee Strasberg, Stella Adler y Sanford Meisner adaptaron y extendieron partes del sistema de Stanislavski en distintas escuelas de interpretación como el Actors Studio, enseñando a una nueva generación de actores este acercamiento al arte de la interpretación, cosa que llevó a toda una nueva ola de actores y actrices del método. He must have got you mixed up, but he goes in and out of Oriole all the time, so he can check and clear on any mistake. Cuyas ambiciones llevaron este sistema al cine. I couldn't help myself. I couldn't. Stanislavski y el realismo se convirtieron en parte del ADN de ese cine. Y aunque a día de hoy hay muchos tipos de películas y muchos tipos de artes performáticas que crecen en el jardín de la interpretación, el realismo se mantiene en la cúspide. Y quizá lo más importante es que la forma en que fundamentalmente entendemos una interpretación, juzgamos a unos personajes y pensamos cómo dirigirlos, se ha visto intrínsecamente ligada a la forma de verlo de Stanislavski. Que una buena interpretación está unida a la realidad emocional de la experiencia en la persona del actor. Durante generaciones, directores y actores habían aceptado la naturaleza de la interpretación tal y como se les había presentado. Stanislavski no estaba satisfecho con el status quo. Él quería entender por qué una interpretación podía parecer creíble, unas veces sí y otras no. Stop making those awful faces. Stop acting. If we endeavor to tell stories, we must be bold enough to take a position on what we think. Si nos embarcamos en el arte de contar historias, debemos ser lo suficientemente valientes como para tomar partido con lo que creemos que está en la base de todo. ¿Cuál es la esencia de nuestro arte? ¿Podemos empujarnos a nosotros mismos más allá e intentar dibujar una nueva frontera de preguntas sin contestar? Entender estas bases es hacer las mismas preguntas que se hizo Stanislavski. ¿Qué es una interpretación? ¿Por qué nos conmueve? ¿Y cómo podemos guiar a los actores a un sentido mayor de búsqueda de la verdad? Así, a principios de este siglo XX va a haber una serie de autores que van a utilizar todas estas nuevas formas de entender el mensaje para analizar al individuo en sociedad. Y los tres, curiosamente, han sido galardonados con el Premio Nobel de Literatura. Estoy hablando de George Bernard Shaw, de Luigi Pirandello y de Eugene O'Neill. Primero hay que hablar de George Bernard Shaw. En el caso de Bernard Shaw, lo más interesante que ha marcado él es que se ha apartado totalmente del manicaísmo, que era típico del naturalismo. El naturalismo, recordad que una de las cosas que hacía era reflejar la realidad, pero a la vez también reflejaba cuáles eran los posibles males de esta realidad. Eso implica que dividía el mundo en buenos y malos. Para Bernard Shaw los personajes no son así, no son buenos o malos, todos son malos, pero todos tienen la suficiente bondad, todos tienen la suficiente
las suficientes características redentoras que permiten de alguna manera su salvación. La obra más llamativa de George Bernard Shaw es El Pigmalión. El Pigmalión lo que hace es actualizar el mito clásico del Pigmalión, en el que un profesor, Higgins, asume, a través de una apuesta, que es capaz de conseguir que una florista totalmente inculta sea capaz de convertirse como en una tremendamente refinada señorita. El ejemplo de este tipo de adaptación lo vemos en que luego esta obra se ha adaptado mucho, entre ellos uno de los auténticos clásicos del musical como es My Fair Lady. Ni siquiera lo has dicho. Todas las noches antes de acostarte y después de haber rezado tus oraciones, quiero que digas: la lluvia en Sevilla es una pura maravilla 50 veces. El Señor te escuchará más si aprendes a no ofender sus oídos. Ahora vamos con la J. Esto va a ser horroroso, Pickering. Reprímase, hay que dar tiempo al tiempo. Sí, claro, no se puede esperar que lo diga correctamente la primera vez. Ven, Elisa, y presta mucha atención. Mira. ¿Ves esta llama? Cada vez que pronuncies correctamente la letra J, la llama se agitará. Y cuando la pronuncies mal, permanecerá estacionaria. Así sabrás si la dices bien y pronto tu oído captará la diferencia. Lo verás mejor en el espejo. Ahora, atención. En Jalapa, Jamaica y Java, háganse en junio enebros y jaras. Anda, siéntate y dilo tú. En Jalapa, Jamaica y Java, háganse en junio enebros y jaras. En Alapa, Jamaica y Ava, háganse en unio, genebros y aras. Oh, no. Es que no tienes oído. ¿Quiere que lo diga otra vez? No, por favor, empecemos por el principio. Di tan solo ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Sigue. Ja, ja, ja. ¿Ocurre este caso en la India, Pickering? Ja. ¿Pronuncian defectuosamente la letra J o la utilizan donde no corresponde, como en el caso de genebros por enebros? ¿Y por qué los eslavos, cuando aprenden otra lengua, tienden a hacer algo parecido? Dicen género en vez de género. O al contrario, dicen manja en vez de manga. He observado que en su idioma propio incurren también en ese error que mantienen cuando hablan otro idioma. ¡Oh! ¡La chica, Higgins! ¡Sigue! Ja, 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 ja. Bernard Shaw va a criticar enormemente la hipocresía de la sociedad inglesa, sus convencionalismos. Y por ejemplo, en este propio Pigmalión, una de las cosas que hace es que, aunque podríamos imaginar que un protagonista masculino y un protagonista femenino nos iban a llevar ineludiblemente a una relación amorosa, no ocurre así, cambia. Y eso, ya per se, es un avance. Eugene O'Neill es otro de los grandes clásicos de este momento. Pero os voy a dejar que una introducción a él os la haga una actriz, Vicky Peña, que la ha interpretado más de una ocasión. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Bien, contenta. Cuéntanos un poco cómo es este largo viaje. No puedo contarte mucho. Es lo que pasa en un día. Es un largo viaje que dura menos de 24 horas en el seno de una familia americana en el año 12. Una familia de los padres y 2 hijos. Unas situaciones aparentemente normales, pero que a lo largo del recorrido del día se van desvelando y se van fraguando. Conflictos que a lo mejor han estado larvados durante mucho tiempo, muchos meses, muchos años, toda una vida o incluso más, no lo sabemos. Por lo demás es una obra de Eugene O'Neill, autobiográfica. Él es uno de los personajes que están retratados en la obra, es Edmund, el personaje que representa a Juan Díaz. Y es una obra en la que él, yo creo que, bueno, no es que lo crea yo, así parece, intentó ajustar cuentas con su pasado, perdonarse, intentó entender a sus seres queridos, a su familia, pero tardó mucho tiempo en metabolizar todo el dolor que le produjo lo que vivió, y es una obra en la que hay una grandeza personal notable y en la que hay un vuelo poético
palpable, ineludible, que salta a la vista. Hay mucho amor, hay mucho dolor. Es muy complicado resumir esta obra sin contarla, porque no quiero contarla, tiene que venir el público a verla. Una de las características que más marcan a O'Neill es la enorme exactitud que tienen sus acotaciones. Las plagas de detalles son kilométricas, nos llena un montón de elementos que nos ayudan a entender a los personajes más allá de la interpretación de los actores. Y en ellos va a aprovechar para meter los temas que realmente le interesaban: la obsesión por el dinero, la enorme desigualdad, el alcoholismo, que aparece como un elemento latente pero lleno de tragedia en sus obras, etcétera, etcétera. Otros de los elementos van a ser el tratamiento de los personajes. Las criaturas de O'Neill son hombres que están en absoluta crisis. El hombre contemporáneo vive una vida sin ningún tipo de objetivos y esa angustia es incapaz de dominarla. Va a meter máscaras, va a meter elementos de otros espacios escenográficos, como puede ser centralizarse en la luz, el sonido, el vestuario, y va a meter muchísimo símbolo en todos los elementos que no sean propiamente el texto ni la actuación del actor o actriz. Y por último, es muy interesante su aproximación a la tradición teatral grecolatina. De alguna manera vuelve a esa idea de el teatro como un espacio donde ese rito nos ayuda a la catarsis. Y el tercero de los autores que vamos a ver es Luigi Pirandello. Va a introducir novedades muy interesantes, como por ejemplo los elementos teatrales de metateatro, el teatro dentro del teatro. Su obra más conocida es 6 personajes en busca de un autor. Ya solamente el título ya os indica bastante. Por otro lado, hablará de cuestiones existenciales, el problema del sentido de la vida, y esos personajes serán muy simbólicos. Todo ello a través de un humor que, digamos que cubre con una pátina una tragedia infinitamente más marcada, y incluso se puede entender como que es algo propio de bufones. Es decir, hay un humor, pero detrás de ello hay algo tremendamente trágico. Todos están muy bien en este juego, señor. Todos están a gusto en el fácil papel de ir contra mí. Pero imagínese a un hijo que un buen día, mientras está tranquilamente en su casa, tiene que enfrentarse a una chica que se presenta ante él, altiva, exigiendo ver a su padre para decirle algo con urgencia. El gran tema de Pirandello será la verdad y la dificultad para hallar la verdad. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que nos define? La personalidad es el elemento y es ese conflicto entre la realidad y la ficción. ¿Cuál es el sentido de nuestra propia vida? Para Pirandello solamente hay 2 salidas. Por un lado, la locura, de que el personaje se puede decantar por vivir su existencia como ficción y no como una persona real. Y por otro lado, ¡la muerte! Hablando del vanguardismo en el teatro, tenemos que ser conscientes de que trataremos el tema de las vanguardias de forma muy marcada y muy incipiente en un vídeo específico más adelante. Pero sí que es cierto que uno de los antecedentes del vanguardismo es una figura que se llama Alfred Jarry. Jarry estrenó en 1896 una obra titulada Ubu Rey. Esta obra es una burla de los personajes tradicionales y del teatro trágico. Es una farsa que supone una absoluta provocación. Por un lado, recuerda a clásicos de Shakespeare como puede ser el propio Macbeth. El argumento es sencillo. Padre Ubu, capitán del ejército polaco y antiguo rey de Aragón, es tremendamente tonto, cruel, gordo y ridículo, y su mujer, Madre Ubu, le incita a derrotar al rey de Polonia y hacerse con el trono, cosa que conseguirá instaurando un régimen de crueldad absolutamente irracional. Se inicia así este camino al surrealismo que podremos ver más adelante. Después de Jarry solamente podemos hablar de Meyerhold como uno de los más interesantes realizadores de teatro, que tiene más que ver con director de escena, que están asociados a ese vanguardismo. Para Meyerhold, el público debe ser en todo momento consciente de que está en una representación. No debe pretender generar una ilusión de realidad. Los actores, al contrario de lo que decía por ejemplo Antoine, deben exagerar tremendamente su interpretación para de nuevo recordarnos que estamos ante una obra teatral. Y por último, hace desaparecer el telón. Eliminamos la ilusión de realidad totalmente. Permitimos que el público vea todo lo que hay detrás del teatro, las paredes, la maquinaria, la tramoya. Todo esto, ¿vale?, es esencial para entender que se debe romper con esa ilusión de realidad. Uno de los movimientos que van a surgir alrededor de este concepto vanguardista en el teatro
es el expresionismo. El expresionismo, que surge en Alemania a principios del siglo XX, en realidad toca un poco todas las artes plásticas y todas las artes narrativas, de alguna manera. Va a trabajar todo esto mediante una estética tremendamente exagerada y deformada. La distorsión de la realidad mediante procedimientos como los decorados, inclinados o asimétricos, la eliminación de las barreras entre el público y la escena y la interpretación tremendamente exagerada. Todo esto lo podemos ver en un ejemplo muy claro como es esto que estáis viendo ahora mismo, que es, aunque sea cine, puesto que es la mejor obra del expresionismo alemán en cine, que es El gabinete del Dr. Caligari, podemos ver cómo esto llevado al teatro nos marca una tendencia muy concreta. Y llegamos ya a Antonin Artaud, que es el creador del llamado teatro de la crueldad. Es un teatro tremendamente interesante, pero también tremendamente duro, como os podéis imaginar. De nuevo estoy otra vez diciendo tremendamente 50 veces. Para Artaud, lo importante es el espectáculo total, que mantiene un elemento integrado por el texto literario, la música, luces, gestos, maquillaje, cualquier código extralingüístico que pudiera usarse. Nos intenta unir absolutamente todo. De alguna manera coge la misma idea que vimos en Wagner. Artaud también pretende recuperar los orígenes del teatro como una ceremonia religiosa, un espacio para el rito, un espacio donde se puede lograr una catarsis liberadora. Debe también, y esto es muy interesante, acabarse con la pasividad del espectador tradicional. Debemos provocar al espectador con imágenes violentas, obligándole a participar en el proceso de comunicación. Tenemos que hacer que el espectador se incomode de alguna manera. No ha ido para ver algo tremendamente sencillo, ha ido para ver algo que le va a cambiar. Es evidente que esto va a romper con el elitismo cultural burgués. Los burgueses no van a aceptar algo que no sea complaciente, y esto es tremendamente incómodo. Por último, en este tema tenemos que hablar del teatro político. El momento del que estamos hablando es un momento en el que está absoluta y totalmente cargado a nivel político. Es esencial entender que la política no es que estuviera al orden del día, sino que la política era tremendamente importante. Así va a haber autores que van a utilizar el teatro como un vehículo para transmitir una serie de ideas políticas. Por un lado hablaríamos de Piscator. Piscator entiende el teatro como un espacio para enseñar. Tiene una función didáctica totalmente. No le va a interesar generar grandes obras, por lo tanto no va a utilizar actores profesionales, sino que utilizará actores aficionados que le interese. ¿Por qué? Porque aquello de lo que vayan a hablar, esos actores lo hayan vivido en sus propias vidas. Por otro lado, va a intentar siempre denunciar la miseria y la injusticia desde una perspectiva marxista. Y otro elemento que hace que esté más cerca de la propaganda política dentro del teatro que de literatura política en sí misma, es el hecho de que él mueve la representación allá donde le interesa el público. Es decir, busca barrios, obreros, fábricas, espacios donde, fuera del local convencional, el mensaje cale muchísimo más. Y por último tenemos que hablar de Bertolt Brecht. Brecht es un autor total, hizo tanto teatro como narrativa como poesía, lo veremos de nuevo cuando trabajemos la poesía. Brecht considera que el teatro debe ser un elemento que es racional, científico, preciso y tremendamente objetivo. Va a pretender distanciarse, va a hacer lo que él llama el método del distanciamiento.
¿Y en qué consiste este método del distanciamiento? Primero, subrayar que la obra tiene una función social. Vamos a intentar eliminar la identificación entre el espectador y el personaje. Vamos a contar qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Así el espectador no puede dejarse llevar por la intriga, no tiene ningún tipo de intención de hacer que la gente tenga algún tipo de suspense, sino que es un auténtico fan del spoiler. Rompe la acción de repente, mete canciones que invitan al público a reflexionar, mete carteles que invitan también a esta reflexión. El actor es un juez de los personajes, la escenografía es tremendamente antirrealista, hay máscaras, hay maquillaje, hay vestuario que no es propio de la época, que está fuera de lo convencional. Exagera profundamente la gesticulación, mezcla elementos, impone a sus obras finales felices que no entonan absolutamente con nada, no son coherentes con el desarrollo sus finales, pero les sirven para marcar la idea de que todo esto es una farsa, que estamos distanciados de la realidad, pero que el mensaje que debe calar es que hay algo en la realidad que tiene que ser cambiado. De alguna manera, trata los textos como si fueran incluso parábolas, para entendernos. Esa lucha constante y esa denuncia de la explotación de los más débiles se va a ver en muchas de sus obras, pero la más importante es Madre Coraje y sus hijos. ¡Habla, desgraciado! ¡Pero si yo no la tengo! ¡Ven con nosotros! ¡Malditas sean todas las guerras! Decid lo que queráis. Para mí no hay nada como la guerra. Cuentan que acaba con los más débiles, pero estos también revientan cuando hay paz. Y en cambio la guerra nos da de comer a los que resistimos. No me digáis que ha estallado la paz que acabo de comprar mercancía nueva. ¡Redios! Ninguna causa está perdida. Si queda un insensato dispuesto a luchar por ella. Y hasta aquí hemos llegado en este tema. Recordad, tenéis ejercicios en la descripción del comentario, en la parte de abajo, y esperad que después de vacaciones haya más vídeos para poder seguir avanzando en este momento que nos ha tocado un poquito vivir. Así que nada, hasta pronto y leed libros. ¿Lo qué? Adelante. Hidratante. 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 Así fueron los primeros 40 minutos del espectáculo de Barney. Y luego tuvimos que soportar unos 20 minutos de esto. Tengo que ir a repostar.